Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor les guarde, el Señor les permita un día lleno de paz, lleno de amor, lleno de santidad en el nombre de Jesús. Recordarnos que si hoy tenemos fuerza, tenemos vigor, es porque a Él le ha placido dárnoslo, o sea que tenemos que darle gracias, reconocerlo a Él en todo, amados hermanos, porque Él es el todo en nuestras vidas. Así que en este día quiero compartir con ustedes una cita bíblica en el libro de Daniel, en el capítulo 3 y en el verso 16. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, nos habla de 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes que buscaban a Dios continuamente, se acercaban al Señor en oración, en lectura de la palabra, buscaban a Dios continuamente. Dice que tuvieron este percance. Dice que el rey Nabucodonosor levantó una estatua y él le dice a estos 3 jóvenes que tienen que adorar la estatua, que al momento que suenen todos los instrumentos de música, todos deberían postrarse, adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, ya esto había acontecido y ellos no se inclinaron ante la estatua. Dice que cuando el rey lo llama y le dice a ellos, le pregunta que por qué no lo hicieron, ellos le responden al rey que no es necesario que les respondan de ese asunto, pero que al Dios que ellos les servían le podían librar del horno de fuego y también de las manos del rey. Pero el rey le dice a ellos, prácticamente le doy otra oportunidad. Voy a mandar nuevamente a tocar todos los instrumentos de música para que al sonido de ellos ustedes se postren y adoren la estatua que he levantado. Dice que así lo hizo la palabra, él lo mandó a tocar. Pero nueva vez, ellos no se inclinaron ante la estatua, no se postraron ante ella. Y dice la palabra de Dios que él se airó. El rey Nabucodonosor se airó y el horno estaba acostumbrado a tener un grado, pero él mandó que le pusieran 7 veces más de lo acostumbrado, porque se llenó de ira al ver que estos 3 jóvenes no quisieron defraudar al Dios que ellos le servían. Y este Dios a quien estos 3 jóvenes servían es el mismo Dios que yo y ustedes sirven hoy. Yo adoro al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que puede librar, al Dios que puede hacer milagro, al Dios que puede sanar. Y este Dios los libró a ellos 3. Dice la palabra que cuando estos 3 jóvenes iban a ser echados al horno de fuego, dice que el caliente era tan fuerte que estos hombres vigorosos que fueron a echarlo a ellos 3 en el horno de fuego, se murieron. O sea, no pudieron aguantar el caliente de este horno y ellos perecieron, murieron. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que estos 3 jóvenes entraron ahí, a ese horno. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos cayeron allí, apareció un cuarto ser. Dice la palabra que fue un ángel enviado de Dios, el cual guardó a estos 3 jóvenes, que ni aun el polvo, su cabello oliera quemado, ni aun su ropa, nada le tocara. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo le somos fiel a Dios, Dios es fiel con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos ayuda. Y dice la palabra de Dios que estos 3 jóvenes entraron allí y empezaron a caminar. Y empezaron como a adorar a Dios en medio del fuego con el cuarto ser.
Dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor se queda mirando hacia el horno y dice, ¿pero no fueron 3 lo que yo eché? Le responden, sí, oh rey, son 3 lo que ha lanzado al horno de fuego. Dice, pero yo veo un cuarto y el cuarto se parece como a los hijos de un Dios. Este era un ángel, amado hermano. Dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor mandó abrir el horno y ellos salieron de allí tal cual habían sido echados. Mire cuán grande es la fidelidad de Dios. Mire cuán grande cuando usted dice, no voy a idolatrar, no voy a irme tras dioses ajenos, que no sea mi verdadero Dios. Estos hombres fueron fieles a Dios y Dios lo libró, amados hermanos. Ellos salieron de allí sanos y salvos para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué me dice esto a mí? Que lo que Dios hizo con esos 3 jóvenes, puede hacerlo con nosotros. Puede hacerlo si nosotros decidimos serle fiel. Este hombre estaba turbado y no sabía lo que hacía porque pecaba y levantó esa estatua. Él no sabía que estaba pecando contra Dios, porque la palabra de Dios dice que no podemos adorar, que no podemos servir a dioses ajenos. O sea, yo no entiendo cómo a veces el ser humano le hacen un muñeco y le dicen este Jesús y se postran ante ese muñeco hecho de una mano de un hombre, hecho de una mano que quizá es pecaminosa, que quizá hace cosas inmundas, y esa mano hacen una escultura y le dicen al ser humano, mira, este es tu Dios, este es tu Dios, este muñeco es tu Dios, este muñeco hecho de yeso, hecho de barro, este cuadro, este es tu Dios. Y hay personas que no entienden esto y van y se postran ante ese cuadro, ante esa estatua, y le sirven y lo adoran. Y a veces dicen, no entiendo de dónde sale esta maldición que tiene en mi familia. No entiendo de dónde sale esta escasez que arrastra mi familia. No entiendo por qué la familia muere toda de cáncer. No entiendo por qué en la familia no hay uno que no sufra depresión alta. Entonces, de ahí es que sale todo, amado hermano. Cuando nosotros somos infieles a Dios, nuestro Dios habita en el cielo, nuestro Dios habita en la tierra, nuestro Dios es omnipresente, está en todas partes, está en todo lugar, está en tu corazón, está en el mío. O sea que nosotros podemos llamarle a cualquier hora, podemos orar y Él nos escucha. No es un Dios que tiene ojo y no ve, no, nuestro Dios no es escultura. Nuestro Dios no es una imagen, nuestro Dios es vivo, que no nos deja en vergüenza, así como no dejó en vergüenza a Sadrach, Mesach y Abednego. Él honró la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego, librándolo de ese horno. ¿Y sabe algo? Ahí no había 1 y 2 mirando este accionar de Nabucodonosor. Ahí no había 1 ni 2 que fueron a ver, vamos a ver cómo queman a estos que desobedecieron al rey. Ahí había muchos ojos. Y todos esos ojos que estaban allí tuvieron que ver que el Dios verdadero libra. Tuvieron que ver que el Dios verdadero a aquellos que le son fieles los guarda, los libra de mal. Amado hermano, Dios es grande, Dios es poderoso. Y cuando nosotros decidimos servir a Dios, tenemos que creer de todo corazón en Él. Esto que le digo de la hechura de imágenes, de la hechura de escultura, no se lo digo por mal, sino porque la palabra de Dios lo registra. La palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros en Éxodo y nos dice que no podemos hacer imagen. En Éxodo 20 usted va y lo lee y le dice a usted y a mí que no podemos hacer imágenes. Porque que usted y yo aún no hemos visto a Dios. Entonces vemos que hacemos una escultura y ahí estamos todos postrados de rodillas, rindiendo honor, rindiendo pleitesía a una escultura que no es Dios, amados hermanos. Es momento de abrir los ojos, así como lo abrió Sadrach, Mesach y Abednego, los ojos espirituales hay que abrirlo y saber que nuestro Dios está en el cielo, que nuestro Dios está en la tierra, que nuestro Dios es tan grande que está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es poderoso. Dios es grande. En este día que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor permita, su Espíritu Santo de Dios, permita que tú entiendas la palabra del Señor, porque para bien han sido escritas.
Para bien tuyo y para bien mío han sido escritas las palabras del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.